Y lo otro es ver el tema de Perú Libre y Pedro Castillo, presidente de la República. Es una relación que se ha roto, es una relación que parece rota pero que cumple otros objetivos. De eso vamos a hablar con nuestro invitado, el analista político Julio Schiappa Petra, que nos acompaña ya a esta hora de la noche aquí en Limanche. ¿Cómo está, don Julio? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Enrique? Gusto escucharte nuevamente. A ver, el Congreso de la República, con los votos de Perú Libre, acaba de censurar a un ministro del Interior de este gobierno. Julio, ¿tú crees en la ruptura o estamos ante una puesta en escena de cara a las elecciones? Bueno, depende. Si te refieres al caso del ministro, no es precisamente una ruptura, es ya una decisión, digamos, del Congreso. Si te refieres al caso del señor Cerrón, ahí están los misterios de cuál es la parte oscura de la luna, ¿no? Que podemos conversarlo, por supuesto, también. Quería saber cuál es tu pregunta. ¿Va dirigida a lo del ministro o a lo del caso de Perú Libre? Sí. Mi pregunta mezclaba un poco las dos cosas como un entremés, como un punto de partida de esta conversación. Pero comencemos por lo del ministro, el ministro Semanche. 78 votos en el Congreso cuando solo hacen falta 66. Me dan la sensación que hablan de una demoledora de carne. Bueno, pero Dimitri le ha tocado el encargo en el peor momento, ¿no? Él mismo en algunas declaraciones dice que hizo todos los esfuerzos por lograr la captura, pero en realidad él llegó y ya tenía el presente griego de estos problemas al iniciar su gestión. Y la pregunta que uno se hace es si un ministro que recién llega puede rápidamente tener a su lado a la Policía Nacional y organizado los equipos necesarios para poder enfrentar una situación tan complicada como esa es la pregunta. Pienso además que haber sido asesor no necesariamente te hace un buen ministro, ¿no? Para ser ministro se requieren ciertas cualidades que de repente le han fallado esta vez a Dimitri, a quien yo aprecio mucho porque es un hombre honrado y sabe del tema, ¿no? Eso te quería preguntar. Yo lo conozco de la época universitaria, Semanche, y no concibo la idea de haber recibido una orden en el sentido de no atrapes, no des con los fugitivos. No me suena, Julio, pero en fin, no sé qué piensas tú. Imposible. Yo creo que el problema tiene que ver con que han estado muy cerca de capturar a Silva y se les ha escapado por alguna delación, alguna comunicación de alguien, ¿no? Pero definitivamente no tiene nada que ver con el ministro del Interior que está saliendo, sino es un tema ya más estructural, porque probablemente la línea de defensa de esta gente que está prófuga es compleja, no es tan fácil capturar, demora generalmente un periodo de tiempo mayor, ¿no? Si mis números no fallan, es el 6º ministro del Interior en el periodo del presidente Castillo y nos quejamos de la inseguridad ciudadana. ¿No hay forma de enfrentar, Julio, el problema de la inseguridad ciudadana si nos estamos volando ministros del Interior de esta manera? Absolutamente. Yo creo que el gobierno está poniendo en riesgo, ¿no? El gobierno está poniendo en riesgo su situación al no tener una posición mucho más cuidadosa en la selección de ministros. Y es algo muy simple. Mira, yo he trabajado por una empresa familiar, he trabajado muchos años en la selección de personal. Y existen muchos métodos para que tú puedas conseguir a la persona exacta que tú necesitas. Claro. Se busca por resultados. Claro. Incluso en la época de Humala hubo una persona encargada, que luego fue ministra, de hacer las selecciones de personal. O sea, los ministros se tienen una base de datos y de ahí van saliendo según las circunstancias y según la necesidad. Yo creo que ahí hay un problema técnico, por un lado, pero por otro lado hay la voluntad política de obedecer a un juego de favores que a veces no resulta, pues, porque el amigo, el conocido, termina siendo personajes que a veces no cumplen con los requisitos mínimos o estrellan contra los objetivos del Estado. Yo creo que hay un gran daño en este tipo de improvisación a la hora de la selección. Y Dimitri estaba más bien en un proceso de rectificación de esto. Justamente él era elegido, igual que el ministro de Agricultura, para resolver el problema de sectores donde se requería gente honrada y capaz. Y ambos lo son. El ministro de Agricultura, lo conozco también a Andrés Alencastre muchos años, y el señor Dimitri, que ha demostrado que, sin embargo, ha sido avasallado por los hechos. Por un lado, las circunstancias difíciles de las capturas, pero por otro lado, por un Congreso que avanza con una meta de vacancia que es incontrolable como un potro salvaje, ¿no? Julio, doy un giro hacia el tema de Perú Libre y el presidente de la República, pero todavía enmarcado en la crisis generada por la censura al ministro Semanche.
Cuando Valdemar Cerrón vota por la censura, ¿está enviando un mensaje desde Perú Libre? Bueno, le está poniendo una bala de plata, ¿no?, al gobierno. Explícame eso. No tengo retorno, no te escucho bien. Explícame eso, Julio. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Explícame lo de la bala de plata. Bueno, la bala de plata es en el sentido de que hay una evidente intención de, digamos, de amedrentar, ¿no? Y esta es una negociación, digamos, que yo creo que está empezando a aparecer con fuerza y probablemente está referida al problema de fondo, ¿no? Es el deseo de Perú Libre de independizarse para las elecciones municipales, porque ve difícil la situación del gobierno, ¿no? Pero sería bueno que lo acompañaran también de una autocrítica de algunos errores que han cometido ministros que ellos han puesto, ¿no? No todos ellos han sido perfectos. Creo que ahí hay una necesidad de que se formule un estilo de hacer política, a mi juicio, más transparente y más claro. Cometimos estos errores y nos vamos porque tenemos esta intención. Es una intención política y electoral. Sin embargo, de por medio está ahorita la supervivencia del gobierno que ellos han ayudado a fundar con gran esfuerzo y también con gran visión al inicio del proceso electoral. Fueron los que impulsaron a Pedro Castillo y hoy día su salida es absolutamente problemática para la coalición de izquierda que sostenía a Castillo y también para el propio Castillo, ¿no? Julio, ¿tú sientes que le dio Perú Libre alguna vez al presidente Castillo la gobernabilidad que necesitaba? No, yo creo que ellos cometieron dos errores al inicio. Uno, nombrar a una persona inexperta como premier, que tuvo consecuencias nefastas en la imagen del gobierno. Y segundo, haber manejado muy mal el tema del Parlamento. Cuando uno habla con los congresistas que estuvieron en ese momento, indican de que no hubo la más mínima discusión en el grupo parlamentario, que eran en ese momento 37 parlamentarios, y se les impuso la idea de que fuera el hermano del secretario general del partido que ocupara el cargo. Eso lesionó relaciones, ¿ah? Te voy a decir que todos los que se han ido porque dicen que hay un manejo demasiado vertical que no se escucha a los congresistas. Entonces, a los congresistas, creo yo que hay un momento en el cual un partido político tiene que pararse también a mirar sus propios errores. Si no, nos miramos el ombligo y no vemos el mundo. Y creo que acá está en juego una cosa muy importante. En toda América Latina la izquierda está ganando posiciones y demostrando además su capacidad de iniciar un nuevo estilo de gobierno, donde se está dejando atrás el estatismo, se está gobernando con mucho más sensatez, hacia una economía mixta, una aplicación creativa del mercado a resolver los problemas de economía y además una política social que ciertamente va a sufrir cambios muy importantes. Creo que los ejemplos de México, Brasil, el propio Ecuador, con lo que acaba de pasar con la negociación con los indígenas, Chile y otros, marcan gobiernos nuevos, que obviamente van a cometer errores en su inicio, pero en esos gobiernos la izquierda no se ha roto y no se vota al presidente de la República del partido que lo llevó al poder, ¿no? Julio, sin Perú Libre en el Congreso, salvo sectores como la del ala magisterial, sin los cuadros ministeriales que el partido le proveyó, cuya calidad es ampliamente cuestionada, sin el apoyo de prefectos y subprefectos que son de Perú Libre, sin el control del Poder Judicial, como lo hizo por lo bajo el APRA y el fujimorismo en su momento, ¿cómo se sostiene la figura presidencial? Se sostiene porque está haciendo lo mismo que Vizcarra, ¿no? Yo tuve oportunidad de estar cerca de este gobierno y conozco lo que significaba. Es una relación directa con un sector del pueblo que ya se manifiesta claramente en las encuestas, ¿no? No solamente rural, sino en las zonas populares, donde está empezando a haber impacto de algunas acciones del gobierno, y porque hay un sector de la población que decididamente quiere un gobierno de extracción popular. El gran dilema es si este gobierno está preparado para dirigir el país, y por eso es que yo creo que cabe todas las conversaciones necesarias entre los líderes de la coalición de izquierda que le dio forma a este gobierno y, por supuesto, con Perú Libre, con el fin de que puedan alcanzar un acuerdo. Mis comentarios no van en un sentido destructivo, van en un sentido rectificatorio. Lo entiendo. Creo que el problema está en que de repente tienen razón, pues el presidente no tiene clara la naturaleza de este proyecto porque de repente no está suficientemente informado de lo que viene ocurriendo en los demás países. Hay falta una visión integral. Sería muy útil, muy importante que comprenda de que estamos en un momento de cambio en América Latina y que lo que pase con este gobierno arriesga demasiado para toda la población peruana y para el futuro del Perú. Creo que aquí hay además posibilidades nuevas que están surgiendo. Imagínate tú una alianza con Chile alrededor, por ejemplo, del cobre.
tendría una dimensión importantísima para el desarrollo de los dos países. O una alianza alrededor del tema del agua, que es algo que Chile necesita con urgencia. O una alianza en torno a determinados aspectos de ese tipo también con Ecuador, que es un país petrolero, que está ahí nomás. La refinería de Talara nos queda a pocos kilómetros de Ecuador, que perfectamente podría ser receptora de petróleo para poder llevar adelante con mayor capacidad de producción la producción petrolera que se va a inaugurar en Talara al fin de año, ¿no? En fin, hay muchas razones por las cuales la integración regional y la estabilidad política se unen, se hermanan, y además cuando haya ciertas afinidades políticas generales, porque no hay una unidad ideológica entre estos países, ¿no? Se ha quedado atrás el chavismo y hoy día asistimos a gobiernos progresistas con participación de la izquierda, pero donde simple y llanamente se está reescribiendo la historia con nuevos líderes, ¿no? Julio, los sectores rurales que podrían haber empatado ya con el gobierno del presidente Castillo y con su figura, ¿te parece a ti que tienen capacidad de movilización para defenderlo frente a una amenaza que venga desde sectores conservadores, para una amenaza golpista? Mira, yo veo una gran diferencia, por ejemplo, con lo que ha pasado en Ecuador, ¿no? En Ecuador, las masas indígenas, es como si Puno y Cusco estuvieran alrededor de Lima. Así es Ecuador. Está en la zona andina y está rodeado de la población indígena. Sí, pero con una capacidad de movilización de esas comunidades impresionante. Ya se han bajado a 2 presidentes, digamos, ¿no? Acaban de ganar la batalla y ahí ha surgido, me temo, un nuevo Evo Morales, ¿no? Que es el líder que ha dirigido esta batalla, porque ha logrado prácticamente todo, ¿no? Rebaje la gasolina, que ya las petroleras no se metan sin autorización a las comunidades indígenas. O sea, muy trascendental la plataforma que han aprobado, ¿no? Que demuestra capacidad de diálogo de ese país también, ¿no? Que el Perú no tiene por qué no tenerla ante temas de la envergadura que ahora se están enfrentando. Yo creo que esa movilización imaginaria que todos esperan de millones de personas, si sale Castillo o si entra a la derecha, creo que en ningún lugar no se va a cumplir tan fácilmente, porque la gente del Perú ya está concentrada en un hecho real, que quiere un cambio y que ese cambio lo va a aceptar en tanto la clase política demuestre capacidad de ponerse de acuerdo para llevar adelante por lo menos reformas básicas que el Perú necesita. El Perú no necesita tanta censura constitucional, tanta vacancia. Lo que el Perú necesita es evolucionar a una política de emergencia frente a la crisis y las habilidades del gobierno que tienen que salir a lucirse. Y creo que en ese sentido el presidente Castillo tiene una oportunidad última. Pregunta a un Pedro Castillo que se logra despercudir de la presión que le generaba Perú Libre y Vladimir Cerrón. ¿Crees que le permita recomponer un gabinete de ancha base, convocando a otros partidos, buscando fuerzas en el Congreso, o lo ves muy difícil? No, yo creo que el problema que hay ahora es conseguir los voluntarios para subirse al carro de la patria, ¿no? Porque es bastante fácil entrar al gobierno cuando uno recién llega. Yo creo que hay que buscar, tener claro lo siguiente, ¿no? En mi opinión, mi modesta opinión como analista. En una coalición de izquierda que incluye también a Perú Libre, porque se basa en una fuerza en el Parlamento que llega a 44 parlamentarios, con los cuales está bloqueada toda posibilidad de vacancia, pero Castillo no tiene cómo sobrevivir ante los embates del Congreso. Segundo, los aliados intermedios que podrían ser Acción Popular o gente de APP que ha demostrado hoy día también tener madera y pelear por la causa de la democracia contra el golpe parlamentario, ciertamente es muy significativo, pero la solución está en primero arreglar las cosas y parchar las cosas con los 4 grupos parlamentarios que conforman la fuerza de izquierda que llegó al poder el 6 de junio del año pasado. Sin eso no hay ninguna seguridad. Los demás son aliados eventuales y algunos pueden ser permanentes. Está por verse. Julio, muchísimas gracias por tu mirada del problema y con esos elementos además geopolíticos de América Latina que has incorporado en el análisis. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, mi querido Carlos. Una buena noche. Julio Schiappa Petra ha estado con nosotros, analista político que nos daba esta mirada amplia, ¿no es cierto? Interesante, no solo centrada en el ministro renunciante, hoy no solo centrada en Castillo y Perú Libre, sino la mirada que incorpora la región en un momento en que el péndulo parece irse hacia posturas más progresistas o de izquierda. Tengo una pregunta para ustedes esta noche, la pregunta de Arimanchik, para que nos acompañen a través del WhatsApp.